El ciclo revolucionario, cuando las naciones arden desde adentro. Hay un patrón que ningún historiador quiere admitir en voz alta. Un ciclo tan antiguo como perturbador que ha destruido imperios, ha decapitado reyes y ha transformado naciones enteras en campos de batalla donde hermano mata a hermano. Y lo más aterrador no es que exista. Lo más aterrador es que puedas verlo desarrollándose ahora mismo, en tiempo real, en el país que se considera a sí mismo invencible. Hace 230 años, Francia se despertó de un sueño feudal y decidió quemar todo lo que sus ancestros habían construido. 132 años después, Rusia tomó ese fuego y lo multiplicó por 1000. Cuba lo hizo de nuevo, pero más rápido, más visceral. Cada vez que este ciclo comenzaba, la gente del momento creía que estaba viviendo algo único, algo nunca antes visto. Cada vez estaban equivocados, y cada vez el precio fue millones de vidas, familias destrozadas y un sufrimiento tan profundo que generaciones futuras todavía no se recuperaban. Ahora bien, lo que voy a mostrarte en los próximos minutos no es ficción, no es especulación de redes sociales. Es un análisis de 6 etapas perfectamente documentadas que aparecen una y otra vez en la historia, y que alguien necesita tener el coraje de explicar claramente, aunque a muchos les duela escucharlo. Si todavía no te has suscrito, te pido que lo hagas ahora porque lo que viene después va a cambiar la manera en que ves tu presente. Porque entenderás que no vivimos en el ahora por casualidad. Vivimos en un momento específico de un ciclo, y ese conocimiento es peligroso, liberador y absolutamente necesario. Así que cierra lo demás, respira profundo, y acompáñame en este viaje que empieza con una pregunta simple pero devastadora. ¿Qué sucede cuando una nación tiene todo, pero decide destruirlo desde adentro? La primera etapa del colapso. La primera etapa nunca comienza con armas, comienza con dudas, comienza cuando la gente que debería estar segura comienza a cuestionarse a sí misma. En Francia sucedió así. La nación era próspera según los estándares del siglo XVIII. Había riqueza en las ciudades, había cultura, había poder. Pero en las mentes de los intelectuales, en los salones donde se tomaba café y se debatía filosofía, algo estaba muriendo: la confianza. Los franceses comenzaron a preguntarse si la autoridad que gobernaba sus vidas tenía derecho a hacerlo. Si el rey era realmente elegido por Dios, o solo un hombre que había nacido con más suerte. Si las instituciones que habían durado siglos merecían existir otro día más. Esto no suena peligroso, ¿verdad? Parece casi civilizado. Parece democracia. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta. Cuando comienzas a cuestionar la legitimidad de todo lo que existe, cuando permites que la duda se expanda sin límites, no estás creando pensamiento crítico. Estás creando un vacío, y los vacíos, en la naturaleza y en las sociedades, siempre se llenan con algo. Rusia vivió exactamente lo mismo en el siglo XIX. Los intelectuales rusos, especialmente después de ver a Francia quemarse, se obsesionaron con la idea de que el sistema zarista era no solo ineficiente, sino malvado. Esta obsesión no nació de la pobreza extrema o del hambre inmediata. Nació en las universidades, en los círculos de pensamiento, en el corazón de la clase educada. Cuba pasó por esto también, pero con una velocidad alucinante. Batista gobernaba, sí, pero no era un tirano medieval. Los intelectuales cubanos, influenciados por el marxismo soviético, comenzaron a ver su propia nación como un campo de esclavitud perpetua. Y aquí viene la parte incómoda que la mayoría de los historiadores evita. En esta etapa, los que tienen razón en señalar problemas y los que quieren quemar todo, se ven idénticos desde lejos. Te parecen lo mismo. Un periodista escribiendo sobre corrupción y un revolucionario planeando un asesinato caminan en la misma dirección al principio. ¿Y sientes eso que está creciendo en tu estómago ahora? Esa sensación de que algo está a punto de estar mal. Eso es exactamente lo que deberían haber sentido. Y aquí es donde necesito que me hagas un favor. Dale like a este video porque lo que viene es donde la mayoría de las personas se pierden en la narrativa. Los medios no te cuentan esto. Los historiadores oficiales lo minimizan. Pero tú estás a punto de ver la verdad completa. Así que asegúrate de que este contenido llegue a alguien que lo necesita.
suscríbete porque vamos a descender más profundo en el abismo, y no puedo hacerlo solo. El momento donde todo cambia. La segunda etapa llega cuando alguien da el paso que todos estaban pensando, pero que nadie tenía el coraje de hacer. En Francia, fue cuando un grupo de personas decidió que hablar ya no era suficiente. Necesitaban acción, necesitaban símbolos. La Bastilla no era realmente una prisión tan terrible en 1789, pero era un símbolo de autoridad, y eso era suficiente. El momento en que la turba la atacó, algo cambió fundamentalmente en la psicología de la nación. No era solo un edificio que caía. Era la idea de que el pueblo podía, realmente podía, derrocar cualquier cosa que quisiera. Rusia experimentó esto de manera diferente, pero igualmente traumática. No fue un evento único, sino una serie de ellos. Revoluciones fallidas, represiones brutales, y luego la Revolución de Febrero que derrocó al zar. Pero aquí está lo importante. En este punto, muchos rusos todavía creían que podrían tener una revolución civilizada. Creían que después de derrocar el zarismo vendrían elecciones democráticas y orden. Estaban equivocados. Los bolcheviques, los que habían estado esperando, los que estaban organizados, los que tenían un plan más allá de solo destruir, tomaron el poder. Cuba vivió esto con Fidel bajando de las montañas, siendo recibido como un libertador. El dictador Batista huyó, y por un momento, por un breve y hermoso momento, muchos cubanos creyeron que la liberación había llegado. Pero entonces Fidel no renunció. Entonces las ejecuciones comenzaron. Entonces los revolucionarios tomaron el poder personal y lo mantuvieron con un puño de hierro. Y todos aquellos que esperaban democracia después de la caída del tirano anterior descubrieron que habían simplemente reemplazado un tirano por otro, solo que este nuevo llevaba una boina y fumaba un puro. El punto crucial de esta etapa es que el ciclo se acelera. Una vez que ves la primera chispa de violencia legitimada, una vez que ves que la plebe puede ganar, que pueden quemar lo viejo, algo se despierta en la sociedad. Es como si abrieran una puerta que no se puede cerrar. Ahora, si estás viendo esto y empiezas a sentir que algo de esto suena familiar, si comienzas a conectar los puntos con lo que estás viendo en tu propio país en este momento, en 2026, entonces estamos llegando a la parte donde todo se pone incómodo. Porque la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta es, ¿dónde estamos en este ciclo? ¿Hemos pasado esta segunda etapa o todavía estamos viviéndola? ¿Y cuánto tiempo nos queda antes de que lleguemos al punto de no retorno? Comenta abajo. Honestamente. Aunque sea un desacuerdo. Aunque pienses que estoy completamente equivocado. Porque lo que necesitamos ahora no es gente que esté de acuerdo conmigo. Necesitamos gente que esté dispuesta a pensar, a cuestionarse, a ver las sombras antes de que los cojan completamente en la oscuridad. La tercera etapa, donde el caos reemplaza el orden. Aquí es donde todo se vuelve visceral, donde la historia se siente de verdad en el pecho. Después de que el símbolo cae, después de que el viejo poder es derrotado, viene la tercera etapa. Y es la más cruel, porque es cuando la gente se da cuenta de que no tenían un plan B. Tenían un plan para destruir, pero no tenían un plan para construir. En Francia, los jacobinos tomaron el poder y rápidamente descubrieron que gobernar es más difícil que protestar. Así que hicieron lo que siempre hacen los revolucionarios asustados. Buscaron enemigos internos. Si algo no funcionaba, no era porque su plan fuera malo. Era porque había saboteadores, contrarrevolucionarios, aristócratas escondidos, sacerdotes disidentes. La sospecha se convirtió en paranoia. La paranoia se convirtió en terror. Y luego, mientras París estaba bajo una nube de miedo, mientras hermano denunciaba a hermano, mientras las cabezas rodaban en la plaza pública, los líderes revolucionarios justificaban todo diciendo que era necesario. Que el terror era el precio de la liberación. Que el sufrimiento era temporal. Que muy pronto, cuando todo terminara, habría un paraíso esperándolos. Escucha eso. Escucha ese razonamiento. Escúchalo en voz alta porque es importante que entiendas cómo suena cuando viene. Los revolucionarios prometen un paraíso, y mientras tanto, construyen un infierno.
Rusia vivió esto a una escala aún más terrorífica. Lenin y sus seguidores no solo ejecutaron aristocracia, ejecutaron a los rivales políticos, a los intelectuales que cuestionaban sus métodos, a los trabajadores que no estaban lo suficientemente comprometidos, a los campesinos que querían mantener sus tierras. La gran purga de Stalin llegó décadas después, pero fue solo el punto culminante de una lógica que había comenzado en el tercer acto de la revolución. La idea de que la sociedad podría ser purgada de sus elementos tóxicos si solo eras lo suficientemente despiadado. Cuba bajo Fidel ejecutó a miles. Creó campos de prisión para los disidentes. Fusiló a los que no compartían su visión revolucionaria. Y todo fue justificado como necesario, como temporal, como el costo de la verdadera libertad. La tercera etapa es donde los revolucionarios descubren que el poder es adictivo. Y una vez que lo prueban, no lo sueltan. Y la sociedad, debilitada, asustada, dividida, no puede pararlos. Porque aquí está el secreto sucio. En esta etapa, aproximadamente la mitad de la población está aterrorizada de ser ejecutada. La otra mitad está convencida de que la ejecución de los otros es justa. Y eso significa que no hay un frente unido contra el poder revolucionario. Hay solo miedo, culpa e impotencia. Ahora, respira conmigo un segundo, porque tengo que preguntarte algo y quiero que realmente consideres la respuesta. ¿Reconoces esta dinámica en algo que estés viendo ahora? ¿En la forma en que la sociedad se está dividiendo? ¿En la forma en que las instituciones que antes eran respetadas ahora son vistas como enemigas? ¿En la forma en que la paranoia sobre enemigos internos está creciendo? No estoy diciendo que estemos exactamente ahí, pero estoy diciendo que deberías mirar muy cuidadosamente dónde estamos exactamente en este mapa. Porque una vez que llegas a la tercera etapa, lo que viene después es difícil de detener. Es difícil de frenar. Es difícil de reparar. El punto de no retorno. Existe un momento, solo uno, donde una sociedad puede todavía dar marcha atrás. Ese momento es antes de la tercera etapa se convierte en la cuarta. Es antes de que el miedo se calcifique. Es antes de que la culpa se vuelva tan profunda que la gente prefiere seguir adelante en la dirección que va, aunque sea hacia el acantilado, solo porque detenerse significa enfrentar lo que ha hecho. La cuarta etapa es donde eso sucede. Es donde la revolución comienza a comerse a sí misma. En Francia, Robespierre y sus enemigos políticos dentro de la revolución comenzaron una batalla mortal. Los que querían ir más lejos en el terror luchaban contra los que querían moderación. Y la ironía devastadora, es que al final, Robespierre y sus aliados fueron ejecutados de la misma manera que habían ejecutado a miles. La guillotina, ese símbolo de justicia revolucionaria, fue girada contra sus propios dueños. Los revolucionarios descubrieron que cuando construyes un sistema de purga, eventualmente, tú también puedes ser considerado impuro. Rusia experimentó esto de manera aún más traumática. Los revolucionarios originales, los bolcheviques que habían luchado al lado de Lenin, fueron asesinados bajo las órdenes de Stalin. Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Bujarin, todos fueron purificados, interrogados, confesaron crímenes que no habían cometido bajo tortura y luego fueron ejecutados. Fue como si la revolución desarrollara un apetito por su propia carne. Y aquí está lo que te quiero hacer entender. Esto no fue un accidente. No fue un giro inesperado. Fue lo que sucede inevitablemente cuando construyes un sistema donde el poder es absoluto, donde los enemigos pueden ser definidos de manera circular, donde la única forma de probar tu lealtad es participar en la purga del siguiente grupo. Eventualmente, llegas a ti. Cuba lo vivió también, pero con una diferencia importante. Fidel tuvo éxito donde Robespierre y Stalin casi fracasan. Supo cómo quedarse en el poder. Supo cómo reinventar sus enemigos. Después de la crisis de los misiles de 1962, cuando Cuba se convirtió en casi una provincia soviética, Fidel simplemente ajustó su narrativa. Ahora el enemigo era el imperio estadounidense. Era el bloqueo económico. Era la conspiración constante. Y con cada nueva amenaza externa, el poder de Fidel se consolidaba más. Porque en tiempos de amenaza existencial, la gente está dispuesta a tolerar el autoritarismo.
Pero esto es importante. La cuarta etapa llega a los Estados Unidos ahora. Hemos pasado la primera. Hemos pasado la segunda. Estamos profundamente en la tercera, donde la paranoia está reemplazando la razón, donde se buscan enemigos internos, donde la sociedad se está dividiendo en líneas que no son políticas, sino casi tribales. Y la pregunta que deberías estar haciéndote es, ¿cuánto tiempo antes de que lleguemos a la fase de autofagia? ¿Cuánto tiempo antes de que los revolucionarios internos comiencen a ejecutar a los que no son lo suficientemente puros? ¿Cuánto tiempo antes de que la guillotina de la cancelación cultural se vuelva hacia los propios revolucionarios? Porque una vez que comienza ese proceso, el pánico se apodera. Y cuando el pánico se apodera, las cosas muy malas suceden muy rápido. Muy rápido. El miedo sistematizado. Estamos en la cuarta etapa. Puedo sentirlo. Puedo verlo. Y lo que más me asusta no es lo que está sucediendo, sino el hecho de que tan pocas personas parecen estar viendo realmente lo que está pasando. La cuarta etapa es donde el miedo se convierte en una herramienta de gobierno. No es el miedo salvaje y desordenado de la tercera etapa. Es el miedo sistematizado, racional, institucionalizado. En esta etapa, las universidades comienzan a perseguir a los que piensan diferente. Los medios comienzan a dehumanizar a los grupos que se consideran enemigos. Las corporaciones comienzan a participar en la represión social, cancelando a individuos simplemente porque dicen algo que desagrada a la mayoría. Las iglesias que antes eran lugar de refugio se convierten en cámaras de eco donde solo se escucha la narrativa correcta. Y todo esto sucede mientras se justifica como justicia, como progreso, como protección. Los franceses en el régimen del terror creían que estaban protegiendo la revolución. Los rusos bajo Stalin creían que estaban purificando la sociedad. Los cubanos bajo Fidel creían que estaban combatiendo el imperialismo. ¿Y sabes qué? Muchos de ellos realmente lo creían. No estaban siendo hipócritas. Estaban tan convencidos por la narrativa, tan inmersos en la lógica de la revolución, que no podían ver que estaban participando en el mal. Y eso es lo más aterrador de todo, porque significa que la maldad en esta etapa no viene de los malvados. Viene de la gente común que cree que está haciendo lo correcto. Viene de tus amigos, viene de tus colegas, viene de tus vecinos. Y cuando una sociedad comienza a fomentar ese tipo de maldad disfrazada de bondad, es casi imposible frenarla. Mira lo que está pasando ahora en universidades. Mira cómo los profesores tienen miedo de decir ciertas cosas. Mira cómo los estudiantes tienen miedo de hacer preguntas. Mira cómo el mercado laboral ha comenzado a filtrar a las personas basándose no en su competencia, sino en su conformidad ideológica. Eso es la cuarta etapa. Ese es el miedo sistematizado. Y aquí viene la parte que realmente me duele decir. Una vez que llega esto, es casi imposible detenerlo sin un costo terrible, porque ahora no estás lidiando solo con los revolucionarios en el poder. Estás lidiando con millones de personas comunes que han sido convertidas en soldados de la revolución. Están vigilando, están denunciando, están participando en la represión porque creen que es lo correcto. En Rusia, fue tan efectivo que décadas después de la caída del comunismo, la gente todavía tenía miedo. La paranoia había sido tan profundamente implantada que sobrevivió a la caída del sistema que la había creado. Y en Cuba, después de 65 años, la gente todavía tiene miedo de hablar libremente. Todavía hay control estatal de la información. Todavía hay represión. Porque una vez que la cuarta etapa se institucionaliza, se convierte en la estructura normal de la sociedad. La gente joven crece en ella y la considera normal. Y cuando algo es normal, cuando es todo lo que has conocido, no te rebelas contra ello. Lo aceptas, te adaptas, te conformas. Y la pregunta que deberías estar haciéndote es, ¿cuánto de esto ya está sucediendo? ¿Cuántos de tus amigos están teniendo miedo de hablar completamente? ¿Cuántas veces en el último año has dejado de decir algo porque sabías que serías cancelado, criticado, expulsado? Piénsalo. Realmente piénsalo. Porque esas pequeñas capitulaciones son la semilla de la cuarta etapa. La realidad incómoda que nadie quiere ver. La historia no se repite, pero rima. Y estamos viendo la rima ahora. No es perfecta, claro. Los Estados Unidos no es la Francia de 1789, no es la Rusia de 1917,
No es la Cuba de 1959. Las circunstancias son diferentes. La tecnología es diferente. El alcance es diferente. Pero la lógica fundamental, el ciclo psicológico, el proceso por el cual una sociedad se consume a sí misma, ese es exactamente el mismo. Y aquí está lo que realmente me asusta. Estamos en el punto donde podríamos entrar en la quinta etapa. La quinta etapa es donde el poder revolucionario comienza a decaer porque ya no tiene enemigos contra los que luchar. Ha exterminado a tantos, ha asustado a tantos, que la sociedad ha perdido la capacidad de resistencia. La gente simplemente se rinde. En Francia, la quinta etapa fue Thermidor, el golpe que derrocó a Robespierre. Pero lo que vino después no fue una restauración de la democracia. Fue la República Napoleónica. Un hombre fuerte, un que prometía orden, un que justificaba el autoritarismo como necesario para mantener la estabilidad. La gente de la época estaba tan cansada de la revolución, tan aterrorizada por lo que había sucedido, que aceptaron a un dictador porque al menos prometía que dejaría de cambiar todo de manera radical. En Rusia, la quinta etapa fue la solidificación del poder totalitario de Stalin. La gente no resistió porque estaban demasiado asustados y demasiado inmersos en la narrativa de la necesidad histórica. En Cuba, la quinta etapa fue la aceptación de que Fidel era simplemente quien gobernaba ahora. Las generaciones posteriores ni siquiera recordaban la democracia república anterior. Para ellos, esto era normal. Y eso es lo que sucede en la quinta etapa. Se convierte en normal. La gente deja de pelear porque está demasiado agotada. Y cuando la gente deja de pelear, los revolucionarios ya no necesitan ser violentos. Solo necesitan mantener el orden que ya han establecido. Ahora, la pregunta que deberías estar haciéndote es, ¿dónde exactamente estamos nosotros en los Estados Unidos? ¿Estamos todavía en la cuarta etapa, donde la lucha es feroz, donde la gente está realmente resistiendo? ¿O hemos comenzado a entrar en la quinta, donde el agotamiento comienza a reemplazar la resistencia? Porque puedo sentir ambas cosas sucediendo al mismo tiempo. Hay gente que está luchando desesperadamente, pero también hay gente que simplemente está renunciando. Hay personas que están diciendo, bueno, simplemente voy a conformarme, simplemente voy a ir con la corriente, no vale la pena pelear. Y cuando eso comienza a suceder, cuando la masa crítica de gente dice eso, entonces hemos llegado al punto de no retorno. Entonces, el sistema revolucionario ya no necesita represión activa. Puede simplemente mantener el orden usando la apatía de la gente, usando su miedo de ser purgados si dicen algo, usando su cansancio de la lucha. Y eso es una forma de totalitarismo que es casi imposible de combatir porque no parece totalitario. Parece normal, parece racional, parece como si simplemente fuéramos todos viviendo nuestras vidas. Pero debajo, la libertad se está muriendo. No con un estallido, sino con un susurro. El camino de regreso, si es que existe uno. Aquí es donde tengo que ser completamente honesto contigo. No tengo un final feliz. No tengo una sección donde les digo, pero aquí es cómo podemos arreglarlo todo. Porque la verdad es que una vez que entras en el ciclo revolucionario, especialmente una vez que pasas la tercera etapa, salir es increíblemente difícil, pero no es imposible. Hay un requisito previo para salir, solo uno. Pero es absolutamente no negociable. Tienes que reconocer que hay un problema. No puedes salir si negas que está sucediendo. No puedes salir si simplemente dices, bueno, los de mi lado son los buenos y los del otro lado son los malos. Cuando ambos lados han sido capturados por la lógica revolucionaria, cuando ambos lados están buscando pureza, cuando ambos lados están viendo enemigos internos, entonces estás en el ciclo completo. Y salir requiere que alguien, en algún lugar, diga, no, no voy a participar en esto, no voy a denunciar a mi vecino por sus pensamientos políticos, no voy a apoyar la cancelación de personas por su discurso, no voy a conformarme con el miedo sistematizado. Tiene que haber gente lo suficientemente valiente como para romper el ciclo. Francia tardó más de una década en recuperarse de la revolución, y eso fue solo en recuperarse políticamente.
Emocionalmente, los franceses nunca se recuperaron realmente. La confianza que tenían en sus instituciones fue destruida. Rusia nunca se recuperó de la revolución. 70 años de comunismo reemplazaron 200 años de zarismo, y cuando finalmente el sistema cayó, la sociedad rusa estaba tan dañada que no pudo construir una democracia funcional. Todavía lucha con los traumas de la revolución. Cuba nunca se ha recuperado. 65 años después de la revolución, la gente todavía huye en balsas improvisadas. Todavía hay represión. Todavía hay miedo. Y cuando miramos a los Estados Unidos, cuando miramos a dónde estamos ahora, tengo que ser honesto. No sé si podemos salir del otro lado de esto sin un costo terrible. Porque para salir, tendría que haber un acuerdo fundamental de que lo que estamos haciendo es malo. Y en este momento, todavía hay demasiadas personas que creen que lo que están haciendo es correcto. Demasiadas personas investidas en la narrativa revolucionaria. Demasiadas personas convencidas de que el otro lado es tan malvado que cualquier medio se justifica para detenerlo. Y eso significa que probablemente tendremos que pasar por la quinta etapa. Probablemente tendremos que llegar a un punto donde la gente está completamente agotada antes de que comience el lento proceso de recuperación. Y eso es una perspectiva terrible, porque significa sufrimiento, significa trauma, significa que otra generación crecerá en las ruinas de lo que construimos, pero también significa que, si sobrevivimos, si logramos entender lo que sucedió, podríamos potencialmente aprender de esto. Podríamos construir salvaguardas. Podríamos enseñar a nuestros hijos sobre el ciclo revolucionario para que puedan reconocerlo antes de que sea demasiado tarde. Podríamos convertir nuestro dolor en sabiduría, pero eso requiere que primero miremos honestamente a dónde estamos. Necesito terminar esto diciendo algo que es difícil de decir en Internet, donde todo es blanco y negro, donde todo es una batalla tribal, donde nuestra posición política define nuestra moral. Necesito decirte que ambos lados están atrapados en esto. La izquierda y la derecha, ambos han capturado partes de la lógica revolucionaria. La izquierda quiere purificar la sociedad de la injusticia histórica, usando métodos cada vez más represivos. La derecha quiere defenderse contra esa represión usando sus propios métodos cada vez más tribales. Y mientras ambos luchan, el ciclo se hunde más profundamente. Porque aquí está lo que la gente no entiende. El ciclo revolucionario no necesita un ganador. Simplemente necesita participantes. Simplemente necesita que suficientes personas crean que la lucha es existencial. Simplemente necesita que suficientes personas crean que el otro lado es fundamentalmente malvado. Y en ese punto, el ciclo se autofomenta. Continúa de su propio momentum. Y estamos ahí. Hemos llegado ahí. Los Estados Unidos está en la cuarta etapa del ciclo revolucionario. No vamos a regresar de esto sin cambio. No vamos a regresar sin dolor. Pero podemos decidir si el dolor va a llevarnos a la sabiduría o si nos va a llevar aún más profundamente a la oscuridad. Eso depende de ti, literalmente. Depende de si serás alguien que participa en la represión o alguien que se niega. Depende de si verás a la gente que está de acuerdo contigo ideológicamente como amigos y a todo lo demás como enemigos, o si puedes tener la gracia de ver a los seres humanos comunes siendo engañados por narrativas poderosas y tratarlos con compasión en lugar de desdén. Depende de si reportarás a tu amigo por sus ideas políticas o si dirás, ese es mi amigo, y aunque no estoy de acuerdo con él, lo respeto como ser humano. Esas elecciones pequeñas, esas elecciones todos los días, esas son las que van a determinar si salimos del otro lado del ciclo como una nación que aprendió, o como una nación que se destruyó a sí misma, porque nadie fue lo suficientemente valiente como para detenerlo. Y aquí viene mi solicitud final. No estoy pidiendo que estés de acuerdo conmigo. Estoy pidiendo que pienses. Realmente pienses. Mira el ciclo. Reconócelo en lo que estás viendo. Y si ves que está sucediendo, si reconoces la cuarta etapa en tus instituciones, en tus universidades, en tus mercados laborales, en tu familia, entonces haz algo. No algo grande y dramático necesariamente. Algo pequeño. Defiende a alguien que está siendo cancelado injustamente. Cuestiona una narrativa incluso si es la narrativa de tu propio lado. Ten una conversación honesta con alguien que está en el otro lado de la brecha política. Sé un punto de luz en la oscuridad creciente. Porque cuando millones de personas hacen eso, el ciclo pierde poder.
la lógica revolucionaria pierde su atractivo. Y la posibilidad de salir regresa. Dale like a este video. Suscríbete porque lo que viene será incluso más importante. Y comenta, aunque sea para decirme que estoy equivocado. Porque lo que necesitamos ahora no es un eco de nuestras propias creencias. Necesitamos un debate honesto. Necesitamos estar dispuestos a ser desafiados. Y necesitamos estar dispuestos a desafiar, con amor, a los que están atrapados en la narrativa revolucionaria. Porque mientras haya gente dispuesta a tener esas conversaciones difíciles, mientras haya gente dispuesta a romper el ciclo por voluntad propia, todavía hay esperanza. Y eso es todo lo que tenemos. Esperanza. Que mañana alguien más será lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Que alguien más será lo suficientemente fuerte como para negarse a participar. Que alguien más verá lo que está sucediendo y dirá, no, no así, no de esta manera. Y que cuando ese alguien sea identificado, cuando sea cancelado, cuando sea atacado, el resto de nosotros diremos, ese es mi amigo también. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar hasta el final. Y gracias por cuidar lo suficiente como para pensar realmente sobre esto.